¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tengo el gusto de dialogar con la doctora Denise Ayala Hernández. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Omar, un gusto estar en este espacio que me parece, además, yo lo he seguido, me parece un espacio muy interesante el que has creado y bueno, yo me siento la verdad honrada y agradecida contigo pues por darme un espacio aquí para platicar, dialogar y sumarme a este gran proyecto que tienes. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por el reconocimiento, por el apoyo, por el diálogo. Y bueno, vamos a tratar de hacer una suerte de síntesis acerca de una especie de presentación de un libro muy reciente, del pasado año 2024. El libro es un tema de los temas tristes de derechos humanos, de los temas difíciles, de los temas complicados, ¿no? Tristes, desoladores, incluso un patos terrible, todo este libro tiene en sí en general. El libro se llama Desaparecer en México: contextos regionales, políticos y sociales para la comprensión de las violencias estructurales. ¿Nos puede platicar un poquito más de este proyecto, doctora? Sería fenomenal como una premisa inicial. Gracias. Sí, mira, el libro se gestó en el marco de un trabajo que venimos haciendo desde el 2022. Tengo la suerte de pertenecer al Comité de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara y eso de alguna manera me ha involucrado mucho con un trabajo que ya veníamos haciendo sobre una grave crisis que teníamos detectada al menos desde el 2019 en la propia Universidad de Guadalajara, ¿no? Donde a partir de diferentes espacios, como una cátedra de cultura de paz que hay aquí en Cotonalá y diferentes seminarios, pues veíamos esto como uno de los aspectos que más irrumpen la escena pública y que de alguna forma pues desestabilizan a la sociedad, ¿no? Es un delito grave que se ha ido generalizando y que cuando menos hemos acordado, pues como sociedad también lo vemos, ya no nos escandaliza y eso nos preocupa en realidad. Si soy honesta, Omar, creo que es una de las cosas que más como ciudadana me indignan, que pasen, me tocan y me preocupan. Entonces, hemos querido desde la academia decir cosas y es un poco a lo que nos hemos dedicado en estos últimos años. Este libro forma parte de una de muchas actividades que llevamos a cabo y comenzó a gestarse en febrero precisamente del 2023, donde en el marco del seminario del doctorado de problemas contemporáneos de derechos humanos, tuve oportunidad de escuchar a Jacet Dávalos. Yo ya traía en la mira el tema de la construcción de un libro que de alguna manera diera cuenta de las diferentes violencias que atraviesan las personas y que impacta directamente en la desaparición de las mismas. Y así fue como juntas nos dimos a esta travesía de proponernos buscar en diferentes lugares de México cómo se vive o cómo se construye desde la academia discusiones acerca del problema de la desaparición de personas en México. En el propio camino termina sumándose, además de Jacel Dávalos, que está en la Autónoma de Chihuahua, pues bueno, hay otro investigador en la Autónoma de Sinaloa que nos pareció que hace un trabajo muy interesante hace un coloquio nacional de violencia en México, en la Autónoma de Sinaloa. Y él es perdón, Juan Carlos Ayala Barrón, y entre los tres, bueno, terminamos como recogiendo algunas trabajos que nos parecieron interesantes y que pudimos coordinar al final, donde el producto es un libro con 8 capítulos que nos hablan de diferentes cosas, un poco como dice el propio título, cuáles son las cuestiones estructurales, cómo se vive en lo regional, cómo cambia la fisonomía de un delito de alto impacto, el de mayor impacto creo que puede vivir una ciudadana o un ciudadano, porque después de eso no hay condición de nada, ¿no? O sea, si te desaparecen, te privan de la posibilidad de estar, de ser, de seguir en tu comunidad, de seguir en tu círculo doméstico, cercano, y se acaba todo, ¿no? Se acaba toda posibilidad. Y el daño no para ahí, Omar, es un daño que además, pues
alcanza a tus seres queridos, desde luego, ¿no? Imagínate la incertidumbre, la zozobra, el duelo suspendido, como dice Gabriel Gatti, y es un delito continuado, es un delito que está ahí lacerando todos los días, tanto a quien lo vive en primera persona como a las víctimas secundarias, que son los círculos familiares de personas, de familias y amigos, ¿no? Desde este punto de vista, bueno, es digno de mención hacer el comercial, ¿no? En ese aspecto, la doctora Denise Ayala es jefa del Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y prácticamente se trata desde esta multidisciplinariedad, justo también con el doctorado en Derechos Humanos y algunos otros programas de estudio también del Centro Universitario de Tonalá, pensar este fenómeno, este delito de alto impacto, cómo es que está permeado por distintas esferas de la vida humana. En ese sentido, no solo es una cuestión penal, no solo es una cuestión de derechos humanos, sino que trasciende más allá. Entonces, implica de los problemas más difíciles, doctora, me atrevería a decirlo de esta manera, sin nada exagerar o hacerlo carácter peyorativo o una especie de eufemismo, son, digamos, las grandes ligas en materia de derechos humanos. En ese sentido, perseguir este tipo de investigar, ¿no? O sea, promover información, incluso podría poner al investigador en potencial peligro. En ese sentido es algo muy interesante, es algo muy difícil, es algo muy crudo. El libro, en síntesis, tiene un patos terrible. Es horrible leer libros en el sentido, digamos, estético y lo que provoca, ¿no? Pensándolo desde la retórica de Aristóteles, desde luego tiene este patos horrible acerca de, sobre todo la cuestión, algunos capítulos, como mencionas, son 9 capítulos, no en ese sentido de la introducción. Las cuestiones, algunos investigadores usan el método cualitativo y la etnografía. O sea, etnografiar el testimonio de vidas de los familiares de las personas que han sufrido este delito de alto impacto, que es la desaparición. Incluso los medios, la revictimización, las autoridades, son varios problemas que están, no solo este delito que está consagrado en los códigos penales, ¿no? Está estipulado, está tipificado desde este punto de vista, sino como lo menciona la doctora, el después, ¿no? O sea, en ese sentido, la revictimización de las personas, los prejuicios de las autoridades, la falta de protocolos de actuación, o sea, el miedo, o sea, muchas cosas que están interrelacionadas desde este punto de vista, doctora. Sin embargo, esto, como lo menciona, son, digo, fruto de la investigación, de algunas tesis doctorales incluso de grado, ¿no? El doctorado en Derechos Humanos, y el trabajo de investigadores de distintas ramas, de antropólogos, de politólogos, juristas. En ese sentido, es un problema complejo, de los problemas más difíciles de atender en el presente, no solo en materia jurídica, sino en general, ¿no? O sea, el impacto que deja, como menciona, ¿no? El hueco que queda en las personas relacionadas con las personas víctimas de este tipo de delitos, algo realmente terrible, doctora. Desde este punto de vista, no sé si quiera abonar algo a esta reflexión, porque bueno, es multidisciplinario por sí. Es que es muy interesante lo que dices, Omar, porque tienes toda la razón. Mira, es un tema además que no quiere ser discutido, no siempre se quiere ser hablado, porque incluso imagínate que es tan terrorífico un evento de este tipo donde que alcanza la imaginación de las personas. O sea, es decir, hay a quien le da temor hablar de esto porque crees que al tocar el tema te puede ser víctima, ¿no? En un momento dado. Hacerlo en un espacio público, en medios de comunicación, es claro que te sientes expuesto, pero también hay un imaginario que está ahí más allá, como de si no lo digo no me va a pasar a mí, ¿no? Y ese es el problema ese es el reto. Te voy a decir por qué. Porque, a ver, en términos materiales estás hablando de la ejecución de un delito atroz, ¿no? O sea, el ocultamiento de una persona con vida o por medio de la ejecución de la cual tú te vas a encargar en términos materiales de que no se sepa su paradero. El ocultamiento del delito, entonces, lo que hace es llevarte a una trama de incertidumbre, ¿no? Donde la persona se convierte en una especie de espectro, número, ficha. Es cuando uno revisa, por ejemplo, la historia de la desaparición, porque el comportamiento es disímil a lo largo de la historia. Hubo una etapa en la que la desaparición forzada respondía a situaciones políticas. Hubo ahí por ahí en YouTube un tipo que se llama Videla, ¿no? Que fue en su momento
un dictador argentino, que dice unas palabras que siguen calando hoy en día, que dice, pero ¿qué es un desaparecido? Es una interrogante, ¿no? O sea, en términos filosóficos, o sea, un Derrida podría decir es un espectro, ¿no? En términos de Derrida, porque termina convirtiéndose en el ausente, en el que nos hace falta, pero sigue como interrogante, termina perteneciendo a miles de fichas de búsqueda, a cifras que ni siquiera sabemos si están bien registradas o no registradas. Y una de las cosas que la experiencia investigativa nos ha dado es algo curioso, ¿no? Cuando tú no le puedes poner cara, nombre e historicidad a la persona, nos impacta, pero ya no tanto. ¿Sí me explico? O sea, de otra manera, no podría pasar lo que pasa de manera sistemática en México. Cuando uno se mete a un registro nacional, que por principio de cuentas, y lo voy a tocar a lo mejor si me das oportunidad, o sea, todas las instituciones que México le ha creado a un delito que no debería de ocurrir, también forma parte de, es paradójico lo que te voy a decir, pero es una forma de normalizar. Y te lo voy a plantear en estos términos. Si tú creas hospitales, pues porque sabes que el cuerpo tiene fecha de caducidad, el cuerpo se deteriora y el cuerpo enferma, pues hay que hacer hospitales para que el cuerpo sea atendido, ¿no? Pero cuando tú le creas instituciones al delito de la desaparición, como una comisión de búsqueda, como una comisión de víctimas, como un registro nacional de fosas clandestinas o de inhumaciones clandestinas, un registro nacional de desaparecidos, o sea, vas institucionalizando a su vez, o sea, estás atendiendo, pero a su vez estás institucionalizando la situación. Entonces, ¿hasta qué punto eso termina siendo mecanismos de desactivación de acción social? ¿Por qué? Porque terminas haciendo contención, ¿no? O sea, baste que tú abras una página para que tú puedas denunciar una desaparición. No, es que no tiene por qué ocurrir una desaparición. Entonces, hay una segunda lucha que llevan a cabo sobre todo las familias, los colectivos, y que creo que a la que intentamos sumarnos periodistas académicos, es que esta cosa no tiene por qué normalizarse ni ahora ni nunca. Y esta cosa tiene que parar, ¿no? Nada menos hoy en la mañana estábamos revisando en las noticias algunos colectivos de Jalisco que se fueron a la Ciudad de México, pues a volver a gritar que les hagan caso, ¿no? Que hace falta una estrategia coordinada, que hace falta que el Estado mexicano reconozca un problema. O sea, hemos pasado de un discurso del Estado mexicano donde las víctimas de desaparición son daños colaterales, o las víctimas de homicidio son daños colaterales, aquellos daños colaterales a los que se refirió en su momento Felipe Calderón, a la 4T negando que somos, ¿a poco son tantos, no? O en el gobierno actual, pues ni siquiera han sido mencionados, ¿no? No ha sido un problema que encontremos en alguna parte de la agenda. Entonces, esa negación, esa velación, de alguna manera se traduce, como dices tú, en discursos que terminan revictimizando a las personas que han sufrido este delito de alto impacto, que igual coincido contigo, es uno de los delitos, el peor delito que podemos sufrir, ¿no? O sea, el peor delito. Entonces, creo que está o sea, se vuelve complejo porque el delito trata del ocultamiento. Eso lo hace difícil de investigar, eso lo hace difícil de hacer punible y eso hace difícil de hacer sentenciable y castigable el delito, ¿no? Pero por otro lado, también hay un imaginario social donde creemos que si yo no hablo del tema no me va a pasar, o si hablas del tema te estás exponiendo un montón. ¿Y por qué? Pues dice Adriana Cabarero, ¿no? Es el horrorismo, vivir el horrorismo, que tiene una obra que así se llama, pues me parece que es el adjetivo que bien describe lo que se vive en esto de la desaparición, o sea, una sociedad, un proyecto civilizatorio que no te puede garantizar que tú hagas la vida así, sea cual sea la vida que hagas, estudiar, trabajar, trabajar en o sea,
si no se le puede garantizar, sobre todo a los jóvenes y las jóvenes, que hagan la vida sin que sean desaparecidos, pues entonces, ¿qué queda, no? ¿Qué es lo que queda? Creo que por eso la insistencia con el tema de la indignación, y creo que esos son precisamente los motores que nos han agrupado a hacer un proyecto como este que por fin hemos podido ver materializar. Desde este punto de vista, doctora, es muy interesante los artilugios y los andamiajes discursivos, teóricos, conceptuales que se utilizan. Como mencionas, esto no debería ser, ¿no? O sea, en ese sentido, es el deber ser famoso, kantiano, ¿no? Universal, de los derechos humanos, tal. Este discurso impecable que parece casi poesía. Sin embargo, pasan cosas como estas. O sea, prácticamente en la sensibilización. O sea, pienso a nivel, por ejemplo, político, ¿no? Desaparecer a los desaparecidos como estrategia de seguridad pública, ¿no? Grandes éxitos de la 4T el sexenio pasado, ¿no? Si trucamos digamos, las fuentes oficiales, entonces el problema deja de existir y somos los campeones de seguridad pública, ¿no? Es este escandalazo que se desató justo en el sexenio pasado, o sea, en el gobierno de la 4T, y no tocar el tema. Eso por un lado lo que compete a las autoridades políticas, ¿no? En ese sentido que son presumiblemente los responsables de que la seguridad y tal se garanticen los derechos humanos. Son los, digamos, en términos, son los principales responsables, ¿no? Por así decirlo, en el deber ser discursivo. Pero por otro lado, está el factor de la narcocultura, o sea, en ese sentido, ahora todo el mundo quiere ser parte de, todo el mundo aspira a, lo cual revela una crisis educativa, una crisis económica y una crisis de valores, ¿no? En ese sentido es un problema detrás de otro más complicado, en ese sentido es un problema estructural. O sea, ¿por qué las gentes optan por este estilo de vida? Pues es dinero fácil, porque no tengo trabajo, porque vivo en condiciones de precariedad, marginación. Digamos, es un problema muy, muy complicado. Por eso es que hacía esta premisa, que es de los temas de derechos humanos, de esos temas complejos, ¿no? De esos temas densos, en ese sentido, que tienen muchísimas aristas. Y otro, o sea, el imaginario, justo cómo es que se nombran, incluso lo menciona usted, dependencias, y acá, por ejemplo, pasa el fenómeno de Jalisco, ¿no? O sea, cambiar la glorieta de Chapultepec por las glorietas de los desaparecidos. En ese sentido, esos lugares tienen un patos terrible, vuelvo a esta idea aristotélica, ¿no? O sea, lo que provoca eso, o sea, el dolor, incluso la movilización por parte de la ciudadanía de crear colectivos, de crear asociaciones civiles, ante la falta de respuesta de las autoridades, que ese es uno de los problemas sí terribles. A las personas les dan miedo, por ejemplo, acudir, qué sé yo, al Ministerio Público, presentar una denuncia, ¿no? O sea, por el tema de la revictimización. En el libro vienen algunos, no, seguro está con la amante, ¿no? En el caso de hombres, ¿no? Seguro está con otra persona, o sea, va a llegar algún día. En el caso de las mujeres, por ejemplo, seguro anda de borracha o anda con el novio, ¿no? El resonar, por ejemplo, de Campo Algodonero, o sea, de esta sentencia de derechos humanos, ¿no? Que se condena al Estado mexicano precisamente por estos crímenes. Y esto me lleva a plantear la premisa de lo uno y lo múltiple. Este fenómeno no se vive igual en distintas latitudes a pesar del México, ¿no? En ese sentido, en el libro hay, no sé, aquí en el contexto local, Jalisco, está, no sé, Sinaloa, está en ese sentido Michoacán, ¿no? En ese sentido, algunos donde están bien identificados ciertas operaciones de grupos delictivos, ¿no? Que eso es bien famoso, bien conocido en México. Incluso el problema es que se normaliza o que se ve como un ideal aspirar a ser parte de, en ese sentido, la famosa narcocultura. En ese aspecto es interesante ver como un problema está detrás de otro, ¿no? Lo económico, lo político, lo cultural, lo social, hasta llegar a este delito de alto impacto, como es el delito más atroz que pudiera pensarse, ¿no? En el que existe. Desde este punto de vista, doctora, teniéndonos como guía estructural, la misma estructura, vaya, del libro, cómo es que está subdividida, cómo es que está pensada esta obra, porque hay temas, no sé, de etnografía, hay temas de análisis de discurso, hay temas de, no sé, estricto derecho penal, en ese sentido, son varias aristas de análisis y nos poder platicar esta premisa sería muy interesante escucharlo, porque bueno, es coordinadora del libro, ¿no? Junto con otros autores. ¿Tal? Sí, mira, antes quisiera para pasar al tema de las dimensiones de las que, vamos a decir, atacamos el tema en esta obra, dices algo interesante, o sea, sí, hay una especie creo que hablar de la desaparición también implica hablar de la desaparición voluntaria, por decir, no voluntaria en términos de me fui porque quise, sino de quienes se van entramando en una red criminal
cotidianamente por el contexto, porque las condiciones de vulnerabilidad poblacional, geográfica están dadas en ese sentido, donde está muy arraigada toda una tradición de normalización de las actividades de este tipo, como se vive, por ejemplo, no es lo mismo, hace días comentaba eso, no es lo mismo cómo se vive el fenómeno en el norte del país, en ciudades, en estados como Sinaloa, a cómo se vive en Jalisco, a cómo se está viviendo en el sur, donde están los desplazamientos en Chiapas, ¿no? Es decir, hay una premisa que me gustaría poner sobre la mesa y es la que tiene que ver en cómo nos acecha el crimen organizado en esta antesala a desaparecer. O sea, ¿por qué te desaparecen? ¿Por qué te extorsionaron y no sucumbiste, no cediste? Te desaparecen porque te desplazaron de una población, te desaparecen porque sí formas parte de este cálculo que no hace mucho hacía un estudio de los 170,000 personas dedicadas a alguna actividad del crimen organizado, ¿no? Que fue de un escándalo decir, al menos se calcula que 170,000 personas en México se dedican a actividades delictivas de alto impacto o te desaparecieron buscando trabajo en la central camionera de Tlaquepaque. Sí, me explico. O sea, es que hablar de la desaparición es hablar de mil situaciones lamentables, terroríficas, dolorosas, que no puede ser abordado de manera tan genérica, ¿no? Yo entiendo que las ciencias lo que buscan es encontrar estas premisas generales que puedan ser entendidas en el plano más extenso de la palabra, pero en el caso del libro lo que hemos querido es al revés, regionalizar el tema de la desaparición, acotarlo, poner algunos botones de muestra que nos permitan reconocer cómo opera este delito atroz en México y que tiene que ver también pues con las posibilidades de esta malla de autores que tejimos, Omar. O sea, no tiene mayor sofisticación la integración del libro cuando lo que estás haciendo es decir, bueno, partimos de una voluntad, evidentemente, partimos de reconocer quiénes son las voces que están escribiendo o investigando estos problemas, ya sea para graduarse, como el caso de la tesis de Dayan Ortiz, o porque están emprendiendo proyectos universitarios tan interesantes como Juan Carlos Ayala, o como la propia Hazel Chargoy Dávalos, que está también ahí pugnando porque se haga una diferenciación entre el delito de feminicidio del de desaparición. O el caso de Alicia de los Ríos, que lo atraviesa, o sea, Alicia de los Ríos es un personaje que la atraviesa ser hija de una desaparecida. Entonces ella se retrotrae al tema que implica la desaparición forzada, porque su madre desaparece en 1978 y ella es hija de una desaparecida. Entonces ella está trabajando más el tema de la memoria también, ¿no? O Sabeli Sosa, que también trabaja el tema de la memoria desde el punto de vista de los colectivos de Puebla, perdón, la voz de los desaparecidos en Puebla. Hay quien trabaja desde Tlaxcala, hay estudios, como dices tú, aquí en el Departamento de Ciencias Jurídicas, en el Cutonada, de alguien que dice, bueno, vamos haciendo un análisis institucional de la prevalencia del delito, o lo que hace, por ejemplo, David Conan en el Departamento de Sociología con el Instituto de Investigaciones sobre la Violencia, donde hace un estudio ahí cartográfico del comportamiento del delito dependiendo de la zona y los hábitos de consumo en la zona, que tiene que ver con otro tipo de elementos que vamos a lo mismo. O sea, no te van a desaparecer en Colinas de San Javier, es más fácil que te desaparezcan en El Briceño o en Jauja. Es decir, que cruza con otro tipo de elementos donde lo que hace David es evidenciar cómo este delito impacta con mayor profundidad unas zonas que otras, ¿no? O análisis más de corte social, que es como lo que yo intento hacer con el cuerpo ausente y el sujeto político de la desaparición, ¿no? Como una práctica de violentar al cuerpo a través del poder y pues del ejercicio de la violencia, ¿no? Pero en realidad la integración del libro, bueno, pues sí tratamos como de darle o sea, dentro de lo que cabe la lógica, lo que habíamos apostado es un marco discursivo que tiene que ver con la visión regional del problema y las situaciones estructurales que están operando ahí para que estas cosas sucedan.
el tema de la narcocultura, que está muy bien tocado en el caso de San Ignacio, que es el primer capítulo, ¿no? De cómo hay un estudio que se hace sobre cómo el crimen organizado opera en las comunidades rurales de San Ignacio, pues es muy diferente a lo que está ocurriendo en Jalisco, ¿no? O sea, donde el reclutamiento termina siendo forzado por la quiescencia de la autoridad, que no hace nada al respecto, y porque no, o sea, muchos o miles o cientos de las personas o los jóvenes que terminan siendo reclutados, pues son reclutados con engaños y después amenazados, ¿no? Sí, es interesante esta premisa, justo, digamos, multívoco el discurso, o sea, en ese aspecto, porque por un lado el libro pretende cartografiar, ¿no? O sea, esta experiencia vivida, o sea, en términos como menciona la memoria, o sea, la memoria histórica, el no olvidamos, ¿no? Que como narra, por ejemplo, las mutaciones discursivas que ha tenido y incluso los agentes, como mencionabas, los gobiernos militares de América Latina, totalitarismos, por ejemplo, 60, 70, ahora pasan a manos de particulares en el sentido de las instituciones delictivas, ¿no? También crean instituciones de la ilegalidad, pero también son, digamos, el crimen organizado, ¿no? De ahí viene el nombre, o sea, es algo perfectamente orquestado, es algo bien estructurado, no es algo en absoluto improvisado, y en sus redes están, naturalmente, el gran problema que hay está con la colusión con las autoridades, esta línea gris que mencionan, ¿no? Muchas personas fungen como agentes dobles, por un lado ocupar cierto cargo, o sea, en ese sentido, y por otro lado dedicarse a alguna actividad ilícita. En ese aspecto puede ser por formar parte de, incluso por amenazas, coerciones y un largo etcétera, que vaya, en ese sentido hace pensar mucho acerca de la moralidad y la eticidad y la cuestión de las instituciones de manera local y nacional, ¿no? En ese aspecto, premisas tomado de Platón, por ejemplo, lo uno y lo múltiple, es el mismo fenómeno, pero que adquiere distintas caras. No sé, las personas que están en condición de tránsito, por ejemplo, las personas que son migrantes, no son, que se exponen mucho a este tipo y a otros tantos delitos, ¿no? En ese sentido, eso es bien sabido, está documentado, pues no solo por académicos, sino activistas en materia de derechos humanos. Es una de las líneas de investigación también desgarradoras en materia de derechos humanos, ¿no? Son vidas, ¿no? En ese aspecto, este abordaje, por ejemplo, el que hace usted específicamente en su capítulo del libro, en el capítulo 5, el cuerpo ausente, el sujeto político de la desaparición, estos conceptos que vienen de la biopolítica, ¿no? Estos disciplinas que encarnan el prefijo bioética, bioderecho, biopoder, biopolítica, están sumamente emparentadas con el dominio del cuerpo, ¿no? Porque todo esto sucede en personas vivas, ¿no? En ese aspecto es marcar, digamos, el cuerpo, ¿no? Las fronteras, digamos, sujeto a derechos. En ese aspecto es uno de los, pues prácticamente es la extinción de la vida, ¿no? La extinción de todas las potenciales posibilidades de existencia se anulan con una desaparición forzada. Y otro tema que a mí me parece sumamente interesante, o sea, desde un punto de vista de análisis multidisciplinario, el tema de la revictimización. Es que, por ejemplo, justo pasa esto mucho en el derecho penal, ¿no? Es que le pasa esto a quienes andan en malos pasos, ¿no? Esto le pasa por andar en estas cuestiones. Si no se hubiera metido entonces créame, señor, señora, familiar, que no le hubiera pasado esto a su persona, ¿no? A su familiar. En ese sentido, eso me parece atroz, porque pasa lo mismo con el discurso de derechos humanos en materia penal, ¿no? Ahora resulta que defienden criminales, ¿no? Ahora resulta que tienen más derechos los malos que los que son buenos, ¿no? En ese aspecto, si nos tomamos, por ejemplo, a los Ronald Dworkin, los derechos en serio, o sea, en ese aspecto, creo que esto no debería existir, ¿no? Esos protocolos de actuación por parte de las autoridades, o incluso pienso en estos amparos que se hacen incluso en contra del Ministerio Público, ¿no? Se empieza la búsqueda a las 72 horas. En ese sentido, es algo, bueno, que no está en ningún código penal, ni nacional, ni local, sino es una práctica consuetudinaria, pareciera, ¿no? Del Ministerio Público. En ese sentido, hay muchísimos casos de esto, ¿no? O sea, incluso la revictimización, viene en el libro varios testimonios que son extracto de la etnografía justo, y es terrible leerlo en todas sus letras este libro. O sea, es un libro espeluznante, no es un libro terrorífico desde ese punto de vista, porque, bueno, me atrevería a decir que son las grandes ligas, ¿no? En materia de derechos humanos, porque estos fenómenos decir la desesperación, la desesperanza, todas estas emociones muy fuertes, la nostalgia, la tristeza, o sea, el dejar un lugar vacío en otras personas. En tercero, es terrible encontrar los testimonios de estas personas, ¿no? Que ante la falta de actuación de las autoridades, o bien por estar coludidas, o bien por el miedo, la ignorancia y un largo etcétera,
No se puede generalizar tampoco, cada caso es distinto, desde luego. Sin embargo, la constante que se encuentra en materia de investigación es esta tendencia muy alta a la revictimización a los familiares, ¿no? En ese sentido, y revictimizar a las personas que fueron las víctimas de estos delitos de alto impacto. Desde este punto de vista, me parece muy interesante, doctora, el análisis que presenta en el libro, específicamente en este capítulo 5, que es específicamente de su autoría, que se llama Cuerpo ausente, el sujeto político de la desaparición. En ese sentido, cómo se van dando estas mutaciones discursivas ante el mismo fenómeno, ¿no? Desde lo general a lo particular, se puede ahondar un poquito más en las premisas que cita en este capítulo, que es el capítulo 5 de esta obra, doctor. Sería interesante escuchar. Sí, mira, yo creo que es el resultado de la lectura de tratar de entender como lo hacemos las personas que nos dedicamos como al estudio de las ciencias sociales, pues buscas aquellos recursos que te permitan, ¿no? O aquel aparato crítico que te permita ponerle nombre a lo que estás observando, entender de qué se trata el fenómeno. Para mí ha sido de mucha ayuda leer a Sayek Valencia, por ejemplo, y El capitalismo core. Creo que eso es una obra que sigue vigente y que sigue iluminando mucho la discusión. Pero hay otro tipo de estudios contemporáneos que también permiten reconocer cómo materialmente hemos llegado a un punto en el que dentro de la vida cotidiana tenemos que convivir con, con una máquina que está ejerciendo una suerte de tecnologías de poder aniquilantes, ¿no? Una maquinaria de exterminio, que es lo que pasa con la desaparición de personas. Y voy a tratar de ponerle como algunos ejemplos, ¿no? Cuando hay una obra extraordinaria también, es la de Votos, Drogas y Violencia, ¿no? De Sandra Ley, de Guillermo Trejo, que te hablan de repente, Omar, nosotros estamos pensando como desde el punto de vista de los derechos humanos y la ética y la moral, pues queremos ver como dos bandos, ¿no? Los malos, los buenos, decías tú, ¿no? Estas cosas le pasan a la gente mala, esto no le pasa a la gente buena, y queremos ver el mundo un poco como esta formación ciudadana que nos lleva a pensar el mundo dentro de las reglas, fuera de las reglas. Pero pues el país ha sufrido una serie de mutaciones también políticas, ¿no? Que tiene que ver el pluripartidismo y la alternancia política, ¿no? Esa obra te lo esclarece muy bien, ¿no? Veníamos de un régimen de más de 70 años donde opera una rigidez, un unipartido, que es el Partido Revolucionario Institucional, con una serie de dinámicas que estaban ahí reproduciéndose en economías ilícitas, estaban reproduciéndose en unas formas de ejercer la actividad del narcotráfico, pero después emergen otro tipo emerge la famosa alternancia, se empiezan a romper estos pactos y surge la famosa zona gris, ¿no? En esa zona gris de la que nos hablan en ese libro, lo que nos están queriendo explicar es que no se trata del Estado y el crimen organizado, sino que hay una zona de connivencia, de cruce, donde no pudiera ser posible todo el ejercicio, toda la producción de riqueza, toda que se da con la economía ilícita, todos los miles, cientos de miles de desaparecidos, si no fuera porque existe una debilidad institucional que lo está permitiendo. En ese sentido, lo que tenemos enfrente es, o lo que yo he querido hacer con este capítulo es un poco entender cómo el cuerpo es el depositario, sí, el depositario de los derechos humanos, el depositario de la dignidad, el depositario del ejercicio de los derechos, pero por otro lado también es el depositario de la violencia, ¿no? Y cómo desde el punto de vista biopolítico esto impacta en cómo las personas, o cómo podemos hacer una lectura biopolítica del problema. A partir de la dimensión de pensar la vida, la muerte, la necropolítica de la que habla Chilemembe,
aspectos que tienen que ver también con, vamos, con comprender que termina, o sea, la ausencia termina siendo también aquel que me falta, ¿no? Es decir, aquel que no está, que nos falta a todos, que impacta de manera multidimensional, multijurídica, eh, no solamente a él, sino como un delito continuado, como una especie de ejecución de delito continuado, pero también de dolor y daño suspendido, ¿no? O sea, Gatti lo dice como duelo suspendido. Lo que yo he tratado es comprender de manera, sí, un poco histórica, pero también, ¿cómo quiero explicarte? Comprender cómo el delito de la desaparición termina siendo un daño atroz que, que impacta de una manera en la que terminas por debilitar toda posibilidad de vida vivible, ¿no? Si lo quisiéramos ver en términos de Judith Butler, de vida, de condición civilizatoria posible. Donde después de eso no hay nada, y tú lo mencionabas, van un par de veces que lo mencionas ahora, de, bueno, es que hay otro tipo de derechos que terminan quedándose como derechos menores, porque pues después de la desaparición, ¿qué más da si tenemos agua o no tenemos agua, o tenemos acceso a la salud o no tenemos acceso a la salud, o tenemos derecho a la educación o no? Es decir, parecen delitos como... es una discusión que se sale y escapa a toda condición civilizatoria. No sé si me explico, es lo que yo he tratado de comprender desde un punto de vista donde el cuerpo es también el depositario de los derechos políticos y ciudadanos, ¿no? Y el tratamiento no siempre se le ha dado en este sentido por todos esos discursos revictimizantes y estigmatizantes que ejerce tanto el Estado, pero que también ejercemos como la sociedad, ¿no? O sea, no te puedes explicar que la indignación no sea generalizada, y tiene que ver con esto que te decía, al momento en que tú lo sumas a una cifra, ya no es ese cuerpo ausente sujeto de derechos políticos, sino que termina siendo una cifra desprovista de derechos, desprovista de una situación política, desprovista de ser sujeto de protección. No sé si logro como explicarme Sí, es con lo que te esta estoy comentando. deshumanización, o sea, ya no eres una persona, eres un expediente, ¿no? Eso es una carpeta de investigación, eres un número, eres una cifra, eres un dato. Prácticamente esta fue lo escandaloso justo en el sexenio pasado, ¿no? Tratar de deshumanizar a las familias, incluso criminalizarlas, ¿no? Son golpistas, etcétera. En ese aspecto son neoliberales, todo este tipo de Tienen discursos. agendas raras, decían. Exacto, o sea, incluso mofándose, ¿no? O sea, las familias, o sea, eso es algo terrible desde el punto de vista de la autoridad, desde que existen tanto en tratados internacionales como la Suprema Corte a nivel constitucional, incluso deshonrosas leyes específicas que tienen, ¿no? Ley de desaparecidos, ¿no? En ese sentido, es terrible como es esta mutación, esta deshumanización progresiva que se está viviendo, y lo más aterrador, también lo explica la doctora Sayak Valencia, ¿no? En el capitalismo, que se hace parte de la cultura pop y se vuelve normal. O sea, es algo normal, ya 14 descabezados, ¿no? Veintitantos desaparecidos, porque todas las noticias, cualquier noticiero en la actualidad está repleto de historias así. O sea, en ese sentido es algo alarmante, doctor, desde este punto de vista, sin ponernos en modo así como idealización, ¿no? La descomposición paulatina de la sociedad es una realidad, incluso se han acuñado conceptos como la necropolítica, por ejemplo, ¿no? O sea, para referirse a estas prácticas atroces que naturalmente atentan contra cualquier intento de proyecto civilizatorio. O sea, ya no es el derecho, como lo mencionan, ¿no? El derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a, no sé, derechos sexuales reproductivos, es el derecho a vivir. O sea, en ese sentido, esa es la vida, y la vida arrebatada a las formas más terroríficas, como una estrategia de miedo, ¿no? En ese sentido, entre grupos delictivos. Es algo El uso interesante. predatorio, ¿no? Del que habla Sayak Valencia precisamente en esa obra, el uso predatorio del cuerpo, donde, a ver, ya no podemos pensar al crimen organizado como este grupo de mafiosos que operan en la oscuridad.
están construyendo edificios, están comercializando limón y aguacate, lo mismo que están colocando máquinas de apuestas en las tienditas y cigarros, no sé si me explico, es decir, ya forma parte del andamiaje industrial del neoliberalismo. Y aunque moleste la palabra neoliberalismo y querramos estigmatizarla y no la digas fuerte, como, no sé si me explico, o sea, discúlpame, pero no hay otras formas de explicar esto. O sea, el Estado al servicio de ciertos grupos que están también fortaleciendo una economía ilícita. O sea, es decir, ¿por qué cuesta tanto trabajo atacar a o sea, cuando uno está pensando, por ejemplo, en los grupos criminales como grupos de narcotraficantes, pues déjame decirte que ya ni siquiera es la principal fuente de ingreso. O sea, han diversificado y han sofisticado sus formas de operar. O sea, ya no son aquellos capos de la sierra, sembradores de amapola. O sea, un poco sigue, creo que instalado en el imaginario social, y no creo que debemos entender que nos estamos enfrentando como sociedad a otro tipo de fenómenos mucho más complejos de los cuales participan los municipios dando licencias. O sea, es decir, ¿desde dónde se empieza a gestar? No estás hablando, a veces lo pensamos también como a nivel nacional cuando el problema de la desaparición está arraigada en una pérdida de territorio que tiene México de más del 73% de los municipios. O sea, fíjate lo escandaloso que es eso, o sea, que tú te muevas en el 73% de los municipios y alguien sepa que entraste, saliste, te mueves, en qué trabajas, tenga control, tenga determinación sobre las policías municipales, tenga determinación sobre la obra pública o sobre la seguridad pública en los municipios. Está hablando del control territorial, que es una cosa gravísima, que hace y facilita el agravamiento de de esta violencia, porque al final quienes pagamos y ponemos los muertos, como lo dicen las madres buscadoras, pues terminamos siendo los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, no está cool, no está padre pensar en esta narcocultura donde nos vanagloriamos con canciones o con películas o con series, donde llevan vidas épicas, vidas soñadas de riesgo. O sea, pues no, o sea, basta leer un poco, dos, tres noticias así medias crudas para darte cuenta que no tiene nada de cool, no tiene nada de glamoroso, y que al final del día en realidad el narco se padece las actividades delictivas se padecen en la vida cotidiana. O sea, no está padre que tengas una tienda, tengas un modo honesto de vida y lleguen y te obliguen o te pidan el famoso pago de piso, ¿no? O pago de derecho de piso, o hagan un mandado, no te lo paguen y te digan pero que ahí están a la orden, que les avises cualquier problema. O sea, sí me explico, o sea, se van imbrincando, se van metiendo en la vida cotidiana, desde el que tiene la huerta hasta el que tiene una tienda o hasta el que tiene un taller, porque después también operan como estos ordenadores policías de las colonias, y esa es la cara de la que no se habla en las series, esa es la cara de la que no se habla en las canciones, y, y en realidad yo te diría que pues las personas que terminan viviendo el dolor de que les falte un familiar, terminan siendo personas que jamás se creyeron toparse con esto, pero que lo tenemos inmerso en la vida cotidiana. O sea, que lo tenemos cada vez más cerca, acechando las propias actividades cotidianas, y no hay autoridad que termine por hacer algo. Por eso yo te decía al inicio que me parece que muy loable que las familias vayan a la Ciudad de México y digan a qué horas, ¿no? A qué horas van a entender que Jalisco estamos en una grave crisis, ¿no? Desde este punto de vista, doctora, tres premisas desde mi óptica, así una especie de síntesis, resuenan en el libro, ¿no? Por un lado, la revictimización, las violencias estructurales y las cuestiones discursivas. O sea, son tres grandes ejes que se pueden materializar en distintas, ¿no? Seguridad pública, administración pública, ética ciudadana, cultura pop,
los medios masivos de comunicación, tienen distintas imbricaciones y entramados muy complejos todos, desde luego, desde lo político, lo social, lo cultural, lo educativo. O sea, apostar, qué sé yo, por la prevención. O sea, ¿cuándo vas a apostar por la prevención? Si es el sistema económico global el que obliga a las personas a acceder a. En ese sentido, yo no me voy a meter a una máquina, mejor me meto a estas actividades ilícitas que me dejan muchísimo más dinero rápido. ¿Por qué? Porque tengo la idea en Netflix, en YouTube, en TikTok. O sea, en ese sentido, se han encargado estas plataformas de difundir esta cultura, sobre todo los jóvenes. Yo lo veo en las juventudes, chavos de 20, 10 y tantos años, o sea, que cantan las canciones, ¿no? Que se visten igual, que repiten. O sea, en ese sentido, aspiran no a ser un gran profesionista, sino a ser parte de, porque ahí está, ¿no? El éxito, la gloria, las mujeres, la fama, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se ve es este lado crudo, ¿no? Es el lado B, o sea, el dolor de las familias, el dolor de las comunidades, incluso las formas tan atroces, como bien nos decía la doctora Sayak en el capitalismo gordo, ¿no? Como con lujo de detalle, ¿no? Casi como si fuera poético, esta, digamos, como vertiente. Desde este punto de vista es algo terrible y muy complicado, ¿no? Insisto, este análisis discursivo, desde las autoridades hasta la cultura pop en general, como es que los jóvenes y los no tan jóvenes se apropian de estos discursos y los tratan de replicar en su vida. Eso es algo, a mí me parece bastante terrible. Cuestión es una crisis educativa, una crisis de valores desde ese punto de vista. La cuestión de las autoridades y la revictimización hacia las personas que sufren lamentablemente este tipo de delitos, y lo más terrible todavía, sus familias, y cómo el discurso, no solo de las ciencias sociales, políticas o jurídicas, sino de las instituciones oficiales, cómo es que se trata de hacer frente a esta realidad tan disonante, ¿no? México es más surrealista cada vez con este tipo de, y es un fenómeno que no solo es de México, ¿no? En ese sentido, parece que es una tendencia global. Yo me quedo con esta idea de lo uno y lo múltiple. No es lo mismo, por ejemplo, en la frontera norte que en el centro del país, que en el Bajío, o como quiera que se quiera dividir las regiones del país, ¿no? En ese sentido, no es lo mismo, por ejemplo, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, son, pensando en algunos de los, digamos, que tienen mayor índice de recurrencia en este tipo de delitos de alto impacto. Doctora, en ese aspecto, no sé si una especie de perfilando, una suerte de conclusión, podamos ver estos tres ejes discursivos: las instituciones, la política y la revictimización de las personas que lamentablemente padecen este tipo de delitos. Estaba pensando en la propia charla que tuviste con la doctora Sayak en este espacio, cuando te dice que cómo estamos bombardeados por todas estas redes sociales, ¿no? Con estos estilos de vida glamurosos, y están ahí dejando mensajes y mensajes y mensajes que se van arraigando, ¿no? En un imaginario frente a otro escenario que no me ofrece, o sea, la promesa de futuro no está en las universidades, no está en que estudien, no está en el esfuerzo, sino que está en otro tipo de rutas de las que no imaginamos, que son rutas oscuras, ¿no? Rutas dolorosas, rutas altamente violentas. Y por otro lado, me quedaría con esto que me resuena mucho del propio Javier Sicilia, que siempre habla del proyecto civilizatorio, ¿no? Frente al dolor de sufrir y tener desaparecidas y desaparecidos. Creo yo que, insisto, pues esto no es, si quisiera ponerlo en esa dimensión, Omar, o sea, es una obra que lo único que pone es un granito de arena en esas dimensiones que tú estás poniendo, análisis institucionales, un poco políticos, un poco biopolíticos y un poco también desde el punto de vista de las víctimas, que son al final del día las que tienen que ser altamente estudiadas para comprender lo que viven y lo que sufren. Y en realidad de eso va esta obra, o sea, es lo que hemos querido hacer, como no dejar de quitar el dedo del renglón para una, hablar del tema; dos, tratar de hablarlo constantemente, suficientemente y desde diferentes puntos de vista, donde a lo mejor a un estudiante que se tope con el libro, o alguna ciudadana o ciudadano diga, bueno, pues al menos desde los espacios universitarios se están tratando estos temas que se viven fuera de los claustros y que forman parte de las realidades
de la realidad mexicana, ¿no? Que tenemos al menos 2 décadas padeciendo como sociedad, como país y como proyecto civilizatorio. Desde este punto de vista, doctora, como conclusión, una conclusión desde luego parcial, pues esto es una obra sin acabar, ¿no? En materia de derechos humanos es una creación viva, las construcciones jurídicas igual, ciencias sociales es lo mismo. En ese sentido, como parte de esta obra, Desaparecer en México, contextos regionales, políticos y sociales para la comprensión de las violencias estructurales, editada en coautoría por el Tirán, por ejemplo, Tirando Blanche y prácticamente Centro Universitario de Tonalá, la Universidad de Guadalajara, como fruto precisamente de investigadores y investigadoras que desde la tesis del grado hasta proyectos académicos de diversa índole, seguridad pública, difusión, derechos humanos, periodismo incluso, hay distintas aristas, análisis, estas etnografías, ¿no? Estos análisis cualitativos, estos análisis de datos, de cifras, instituciones, maneras de proceder, documentos nacionales, legales, internacionales, vaya, que es muy complejo el andamiaje no solo de estructural y discursivo desde el cual se cierra, sino del fenómeno mismo. Esta premisa es bien sabida de todo investigador, ¿no? La realidad va más rápida que la ciencia, ¿no? En el sentido, muchas veces la realidad apenas se está contextualizando, apenas se está conceptualizando y los fenómenos siguen ocurriendo, ¿no? Con una velocidad, digamos, impresionante, impactante, sobre todo estos delitos de alto impacto que lamentablemente existen en las narrativas locales, ¿no? Siempre hay alguien que conoce a otro alguien que ha sido víctima de esto. O sea, es algo más común sociodemográficamente hablando, este tipo de fenómenos. Sin embargo, no sé, doctora, manera de conclusión sobre esta obra, específico el libro y en concreto su artículo que va delimitado a la cuestión de la biopolítica por entero, ¿no? Estas cuestiones de la necropolítica, la biopolítica, el bioderecho, no sé si nos pudiera una conclusión, digamos, para... Sí. Gracias. Bueno, yo solo quiero, insisto, agregar que esta obra es una obra académica, no periodística, es una obra académica que lo que hace es reunir a diferentes académicos y académicas que están tratando de poner una discusión en la academia sobre la desaparición de personas, que hacen sociología, hacen estudios jurídicos, hacen estudios sociológicos, hacen estudios sociales más amplios, hacen estudios de la violencia, hacen estudios de las ciencias forenses desde el punto de vista de lo que implica en términos victimológicos, que es un área forense, aunque a veces no se ve así, desde el punto de vista antropológico, como tú lo decías, etnográfico, cuando vas, buscas el dicho de las familias y cómo se trata de construir memoria. Lo que quiero, pues, es invitarles a lo mejor a la lectura. A lo mejor me gustaría, pues, sí, pues, salga un poco, pues, en este espacio, pues, la lectura de este libro que se puede encontrar también de manera digital en la librería Carlos Fuentes, Amazon, o no sé, en alguna plataforma por ahí se lo pueden encontrar. Y pues creo yo que lo que podemos concluir, o al menos yo sí quisiera dejar aquí como apunte, pues el tema de que a mí me toca escribir, pues yo quise como dejar ahí un apunte que a mí me ha servido para pensar la violencia, ¿no? Y el ejercicio del poder desde un punto de vista del cuerpo como el sujeto que sufre el impacto de la ausencia, el impacto de la transgresión a los derechos éticos, políticos, ciudadanos, civiles, jurídicos y materiales, ¿no? El cuerpo ausente que se constituye en el sujeto político de la desaparición es para mí como una figura en el ámbito y en el argot de la academia y de las ciencias sociales que a mí me ha servido para pensar la violencia y estarla eh, entendiendo desde el punto de vista de este problema grave de la desaparición de personas en México. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación, digamos, fugaz, sintética de este libro, esta obra aterradora, espeluznante, Desaparecer en México, contextos regionales, políticos, sociales, para la comprensión de las violencias estructurales, que lo es, de hecho, ¿no? En este aspecto, no solo como autora, sino también como editora, y en calidad de jefa del Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas Afines al Derecho del Centro Universitario de Tonalá. No queda más que agradecerle, doctora, esta presentación, esta obra, investigadores, investigadoras de la Universidad de Guadalajara y de otros centros de investigación, desde luego. No sé si desea añadir a la manera de conclusión final algo más.
agradecerte, Omar, otra vez el espacio y bueno, agradecerle a las personas que sigan esta conversación en algún momento dado y decir que ojalá podamos seguir dialogando y ojalá, sobre todo, ojalá, como una esperanza, dejar aquí apuntado que ojalá veamos una mejoría de este grave problema, veamos que la situación vaya mejorando y veamos, platiquemos de esto a lo mejor en 20 años como un periodo oscuro en la historia civilizatoria de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. Gracias a usted, doctora, por el espacio, por la apertura, por el diálogo. Saludos a todas, a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.